Amores de mi corazón, bienvenidos a esta cuarta temporada de Alquimia y Abundancia, un podcast que se ha convertido en un espacio seguro para nutrirnos, cuestionarnos e inspirarnos. Yo soy Carolina Porras, la creadora de Alma Yogi y de este podcast, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amores de mi corazón, bienvenidos a este episodio número 65 de este podcast. Hoy traigo un tema muy interesante que está muy de moda y es la psilocibina. Yo quiero que conversemos sobre esta moda que cada vez crece más respecto al consumo de los hongos. Quiero poner mi voz respecto a algunas reflexiones, algunas aclaraciones de conceptos que creo que es importante tener a la hora de siquiera contemplar la posibilidad de tener una experiencia con psilocibina. Quiero también dejar algunos sentipensares que han surgido en este último tiempo respecto a lo que veo afuera del manejo que se le está dando a la psilocibina por parte de algunas personas. Y bueno, quiero invitarte como siempre a que escuches esta información, a que la alquimices, a que la pases por ti, a que tomes tus propias decisiones y que lo que te sirva de acá pues también lo puedas poner en práctica si tú estás queriendo tener alguna experiencia con psilocibina. Antes de comenzar, quiero como siempre agradecer a todas las personas que cada día escuchan este podcast, que lo comparten. Este es un episodio que especialmente quiero pedirles que lo compartan en sus redes sociales, que llegue a muchísimas personas porque hoy en día este tema de la psilocibina está muy en boga y creo que estamos muy desinformados como comunidad. Así que quiero invitarlos a que después de que lo escuchen, le pongan la flechita de compartir, y si tú eres nuevo escuchando Alquimia y Abundancia, pues te doy la bienvenida a este podcast. Yo soy Carolina Porras, su creadora. También quiero invitarlos amorosamente a que si están escuchando en tiempo real este episodio, se inscriban al bootcamp del Club de Emprendedores con Alma, que es un espacio diseñado para emprendedores no solamente en el mundo del bienestar, sino en cualquier industria o mercado que quieran tener una visión mucho más holística de su negocio, trabajar en mindset, trabajar en aspectos financieros, en estrategia y en crear un negocio que esté alineado con sus vidas. Si tú trabajas con el cuerpo, con el bienestar, si eres terapeuta, si eres coach, este espacio es para ti y encuentras toda la información en la descripción de este episodio. Pero me quiero ir hoy a lo profundo y a la sustancia porque tenemos bastante tela que cortar y quiero pues abarcar todos los temas y no aburrirlos, aunque sé que este tema es muy pedido. Me piden mucho en mis redes sociales que hable sobre este tema, me piden mucho que les cuente mi experiencia, cómo lo acompaño, mi formación y bueno, pues aquí vamos. Quiero contarles un poco una faceta de mi vida profesional, de mi formación en los últimos años que quizá pues no le hago mucha publicidad, pero creo que viene al caso para poderlos poner en contexto de por qué yo estoy hablando de esto. Desde el 2021 vengo estudiando psicología transpersonal, psicoterapia transpersonal y el uso de medicinas sagradas con una organización muy bonita que considero además muy profesional y con mucho sustento de conocimiento y de experiencia, que se llama Caminamos con Corazón. Ellos están ubicados en Medellín, son José María Bernal y Catalina Salguero y todo su equipo de terapeutas. Y desde ese camino pues le he podido dar mucha forma, mucha base y mucho sustento a lo que yo ya de manera muy empírica y hoy puedo decir un poco irresponsable venía compartiendo con la psilocibina. También en mi propia experiencia personal, hoy tengo 40 años, desde los 20 años he tenido contacto con plantas de poder, con sustancias psicoactivas. La verdad hubiera deseado evitarme muchas de ellas. Para esto pueden escuchar un podcast que hay, un episodio de este podcast que les voy a dejar anclado en la descripción, en donde les cuento mi camino con las plantas de poder.
Y entre mi experiencia y este conocimiento, pues la verdad es que en los últimos años sí he podido desarrollar un criterio mucho más profesional, si se puede llamar de alguna manera, mucho más responsable y sustentado para no solamente mi propio consumo y mi propia terapia, sino para acompañar a otras personas. Y es desde este conocimiento y desde esta experiencia que hoy llamo mi pequeña sabiduría que quiero grabar este episodio y dejarles estas reflexiones. Yo sé que estamos en un momento actual en el que hay una sobreoferta de experiencias con psilocibina, basta sino con abrir el Instagram o el Facebook, o a veces tu amigo te lo manda por WhatsApp o tu mamá te manda una información sobre los hongos. También sé que estamos en un momento de extrema curiosidad con experiencias de estados expandidos de conciencia, lo cual me parece maravilloso porque siento que sí, en términos generales, es muy positivo para la humanidad que acudamos a plantas de poder, a medicinas ancestrales, para ver un poco más de lo que nuestra conciencia ordinaria en nuestra cotidianidad nos muestra. Y sé también que hay muchas preguntas que quedan en el aire y que a veces no hacemos por pena, por no vernos ridículos. Hay muchas dudas también, hay muchos miedos y esto es completamente normal. También sé que hay mucha información en el ambiente, que hay muchos documentales, que hay muchos estudios, que hay muchas visiones. Yo siempre invito a las personas a que busquen fuentes estudiadas respecto a la psilocibina. No cualquiera puede escribir un paper, no cualquiera que haya hecho un único proceso con minidosis o microdosis de psilocibina se considera un profesional, pero sé que hay mucha información disponible. Hay varios documentales en Netflix muy, muy interesantes sobre este tema. Y eso me parece maravilloso porque como humanidad nos abre un espectro de lo que encontramos en el camino, de lo que hay disponible y creo que pues también nos da como esa curiosidad de explorar. Y hoy yo quiero poner mi granito de arena a toda esta información que hay ahí y por qué no aclararte ciertas dudas o ser ese mensaje para esa persona que estás viendo que puede estar un poco enredada con la curiosidad con la psilocibina y que le va a servir un montón esta información. Entonces voy a comenzar por lo más básico que pareciera como lo más lógico y la pregunta más entre comillas más tonta, aunque yo considero que no existen preguntas tontas, y es ¿qué es la psilocibina? Y la psilocibina está presente en todos los hongos, porque lo he escuchado. Hay personas que me dicen, o sea que si yo me como un champiñón o una orellana o algún tipo de hongo comestible, ¿tiene un poquito de psilocibina? Y la respuesta es no. La psilocibina es un compuesto químico que se encuentra naturalmente en ciertos hongos que se conocen como los hongos mágicos o los niños santos, y es un alcaloide triptamínico que produce algunos efectos alucinógenos porque la psilocibina se transforma en psilocina en el cuerpo. Y este es el compuesto activo, la psilocina, que actúa con los receptores de serotonina de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, y genera los efectos psicodélicos. Entonces, si no hay psilocibina, no hay generación de psilocina en el cuerpo. Y si no hay psilocina en el cuerpo, pues no está este compuesto activo que actúa con la serotonina. Entonces, no todos los hongos contienen psilocibina y no todos los hongos que puedan tener algún tipo de compuesto químico que sea alucinógeno y que tenga esta naturaleza de serotoninérgico, puede ser consumible. Por ejemplo, la manita muscaria, que es este típico hongo rojo de puntitos blancos que vemos en muchos dibujos, en muchos estampados, en muchas camisetas, no en vano es rojo, avisándonos que tengamos cuidado. Hay personas, hay tribus, hay organizaciones que hacen cosas con amanita muscaria, pero no es un hongo de consumo cotidiano. Yo no recomiendo consumir amanita y por ahí no. Empecemos porque por esos no. Hay otras cepas, hay otros hongos mágicos, pues que son mucho más dóciles, que son un muy buen comienzo. Pero a la primera pregunta de si todos los hongos que nos comemos entonces son alucinógenos, la respuesta es no.
Tienen que tener psilocibina y tienen que tener esa transformación de psilocina para que jueguen con nuestros receptores de serotonina y tengan ese efecto alucinógeno y ese efecto psicodélico en nosotros. ¿Por qué se llama psicodélico o psicotrópico? Porque amplifica la psique, porque hace un trabajo en tu cerebro, en tu psique. No es lo mismo mente que psique. Eso es otro gran tema en el que nos podríamos sentar y hacer un podcast, y un día me sueño con invitar a José Mayacata, mis maestros, a que hablemos de eso. Pero pues la psique es un territorio mucho más amplio que la mente misma. Y psicodelia, psicotrópico, pues invita a esa ampliación que tenemos, en donde ya no solamente tenemos nuestra mente ordinaria, lo que vemos en nuestra cotidianidad, lo que trabajamos, sino que además pues hay una amplificación, y eso se llama el viaje, comúnmente el viaje. Y esta pregunta del viaje y qué tanto tengo que consumir para tener un viaje, o cómo se considera que estoy llegando a mi dosis, pues es lo que quiero aclarar a continuación, porque también veo que hay mucha información contrariada o errada o que no es clara respecto a la dosificación de la psilocibina. Entonces, voy a hablar de 3 categorías. Me disculparán los más expertos colegas que me están escuchando, pero creo que para la gente del común es mucho más fácil si uno lo identifica así. Hablamos de microdosis, hablamos de minidosis y hablamos de macrodosis. Lo primero que tienen que saber es que la cantidad de psilocibina y de otras muchas sustancias, pero estamos hablando justo de la psilocibina, se mide en gramos, no es líquido, no es como el LSD. Yo aquí no estoy hablando del LSD, que también suele equipararse a la psilocibina, pero yo aquí estoy hablando de el hongo como tal. Visualicen un hongo, entonces se habla de gramos porque es materia. Y hablando de gramos, entonces hablamos de micro, mini y macro. Por debajo de 1 gramo hablamos de miligramos. Una microdosis se entiende que es hasta 150 miligramos, por eso vemos el 0.1 ml o 150 mg, perdón. Entonces, cuando estamos hablando de hasta 150, hasta 0.150, estamos hablando de una microdosis. Ahí en realidad, más que un viaje, lo que hay es un modulador leve de la psique. Sí hay psilocibina, pero se siente muy sutil. Las microdosis, por ejemplo, se utilizan en acompañamientos terapéuticos para personas con fibromialgia, con dolores crónicos o en otro tipo de tratamientos. También se proponen como moduladores y sé que se toman un día sí, un día no en unos protocolos de toma, pero esto es una microdosis. Luego vienen las minidosis. Las minidosis están más allá de los 150 miligramos, incluso hasta antes del gramo. Depende de la cantidad que la persona esté tomando por su peso corporal, por su metabolismo, por su sensibilidad a la sustancia, pero naturalmente una mini se entiende entre los 150 y 400 miligramos, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Estas son las minis. Pero hay personas, como les digo, personas, por ejemplo, que tienen mucho mayor peso corporal o que su sensibilidad necesitan un estímulo un poquito más alto para realmente sentir el efecto que uno está buscando con la mini, que ya no solamente es un modulador, sino que además si haya una alteración en la psique que de alguna manera seduzca la mente ordinaria y la conciencia ordinaria y te lleva un poquito más allá, un poquito más a la profundidad, que es por ejemplo lo que yo trabajo en Senda Interior. Entonces depende de la sensibilidad de la persona, uno va trabajando la dosificación de la minidosis. Yo, por ejemplo, mi dosis ideal son 250 miligramos. Y luego ya empezamos a hablar de las macrodosis cuando ya estamos hablando por encima del gramo. Una macrodosis normalmente, según la literatura, está desde 1.5 gramos hasta 3.5 gramos, una dosis básica.
Es decir, una dosis en donde la persona va a tener, entre comillas, un viaje, y cierro comillas porque ese término viaje a mí me parece que está siendo muy mal utilizado y que le está dando un tufillo muy superficial a lo que realmente es consumir psilocibina, pero lo digo en términos coloquiales para que me entiendan. Entonces ahí sí va a haber realmente una interacción con los receptores de serotonina de tu cuerpo, y si va a haber un viaje psicodélico y si va a haber aquí todo un estímulo. Y esta dosificación de 1.5 a 3.5 depende de la persona, depende de su peso corporal, depende de su sensibilidad y depende de la cepa que la persona está consumiendo. Pero se entiende que es hasta 3.5 gramos, y aquí es donde yo quiero encender la primera bandera roja de lo que estoy empezando a ver y a escuchar, porque a mi terapia de integración de psicología transpersonal, cuando la comparto, o a mi terapia de coaching, llegan muchas personas muy tocadas porque tuvieron dosis histriónicas que les dieron como dosis básicas, y es que la cantidad fue demasiado y se volvió una cosa muy imposible de manejar adentro. Entonces, esta es la dosis básica. Luego, por encima de los 3.5 gramos ya se entiende que esta persona tiene una dosis fuerte, y para darle a una persona más de 3.5 gramos, lo que a mí me han enseñado y lo que yo he aprendido de mi propia experiencia es que tienen que haber ciertos requisitos, como que la persona ya haya consumido, como que ya se le haya dado una primera dosis y no sienta ningún efecto, y que no tenga ninguna de las contraindicaciones que después les voy a hablar. Y ya luego estamos hablando de una dosis histriónica o una dosis mística o una dosis excesiva cuando estamos hablando por encima de los 5 gramos. Entonces son estos viajes donde la gente siente que se fundió con el todo, que murió, que volvió a renacer. No es que en una dosis básica uno no lo sienta, sí, pero en estas dosis histriónicas, como no lo vamos a tomar todo, pues es mucho más común que uno tenga este tipo de, entre comillas, viajes muy fuertes, que además tienen una característica que a mi modo de ver es de lo más delicado, y es que la gente no se acuerda de lo que pasó, que hay una pérdida absoluta del control del cuerpo y hay un estado de vulnerabilidad que yo considero innecesario. Entonces voy a resumir para que me sigan hasta acá. La dosis puede ser una micro, una mini y una macrodosis. Dentro de las macrodosis tenemos una dosis básica, una dosis fuerte y una dosis histriónica. Las micros son de 0 a 100 miligramos. Las minis son de 150 hasta 500 miligramos, y las macrodosis van por encima del 1.5 gramos hasta los 5 o más gramos. Esto es muy importante que lo sepas. Y es muy importante que lo preguntes, y es muy importante que no te dé pena preguntarle a la persona que te está vendiendo una micro cuánto es que tiene. Y si tú ves, por ejemplo, en una tienda así un tarrito que dice microdosis de psilocibina y no tiene la cantidad de hongo que estás consumiendo, no la compres, porque no sabes qué es lo que te estás tomando, y la verdad no es responsable ni contigo ni con los otros tomarte una dosis de algo que no sabes cuánto es. Por eso yo a veces tengo muchas dudas respecto a los chocohongos o a las gomitas o a ese tipo de sustancias que son muy artesanales, pueden tener un rezo, pero que no dicen lo que es, y entonces tú le preguntas a la persona como, oye, ¿qué me estoy tomando? Y te dice, no, es la medicina que la gran madre me dijo que hiciera. Pues sí, pero ¿qué es? ¿Qué hongo me estoy tomando? Y lo mismo pasa con la ayahuasca, con el San Pedro, pero yo hoy estoy hablando de la psilocibina. El llamado del Dharma, un peregrinaje por Nepal y sus sagradas montañas. Desde el corazón de Punto Cero Retiros, hacemos un nuevo llamado a nuestras peregrinas y peregrinos a sumergirnos en el corazón de los Himalayas y conectar con la senda del Dharma. Caminar las montañas más antiguas del mundo es una invitación a ir a lo profundo de la tierra y a lo profundo de nuestros corazones, para recordar que somos parte del todo, que la bondad, la verdad y la belleza caminan con nosotros, y que nuestra fuerza y valentía no solo salen de nuestras piernas y nuestros cuerpos, sino de nuestro corazón y nuestra mente. Del 11 al 26 de abril del año 2026 vamos a estar peregrinando por este territorio sagrado llamado Nepal.
Vamos a conocer Katmandú y sus sitios más emblemáticos e importantes. También vamos a hacer un trekking de 5 días en una ruta conocida como el Mar Dijimal. Y luego vamos a tener una experiencia de monasterio budista. Este es un grupo con cupos limitados que ya se están llenando. Si sientes el llamado, encuentra toda la información en la descripción de este episodio. Después de hablar de la dosis, hay otro concepto que se vuelve súper importante y es el contexto y el objetivo con el que yo voy a tomar esta psilocibina. Y aquí es donde es muy posible que lo que diga a partir de este momento sea sumamente impopular y me crucifiquen o me funen, como dicen ahora en términos modernos, pero pues este es mi podcast y yo estoy en libertad de decirlo. Entonces, hay 3 tipos de contextos que yo identifiqué como situaciones en las cuales uno puede encontrar la oferta de la psilocibina. La primera es un contexto ceremonial, es cuando asistes a una ceremonia de niños santos o una ceremonia de psilocibina, que tiene un contexto ritual únicamente, que es un espacio en el que seguramente habrá un ritual de apertura, la toma de la psilocibina, generalmente pueden estar todos acostados, pero hay ceremonias también donde hay mucho movimiento que se hacen de días y tiene un cierre, pero no hay mucha más integración, de pronto un círculo de palabra y ya está. Hay otro contexto que es el contexto terapéutico, que es en el que yo me he formado, el que más sentido me hace, el que más provecho le encuentro, y este contexto terapéutico es utilizar la psilocibina como una herramienta y un vehículo para tener una amplificación de la psique, para poder acompañar a hombres y mujeres dentro del contexto de procesos terapéuticos a llegar mucho más profundo de lo que simplemente pueden llegar a través de la terapia. Entonces, en un contexto terapéutico, normalmente se consume una dosis básica que le permita a la persona tener este modulador de serotonina, tener este viaje psicodélico, pero que además pueda recordarlo para que luego pueda tener un acompañamiento terapéutico posterior a la toma de X número de sesiones, donde pueda integrar lo que fue la toma de psilocibina. Para mí, si tú me preguntas por dónde empezar, yo te digo por ahí. Empieza por una terapia con psilocibina. Y luego está pues el contexto recreativo, que es cuando yo me como unos honguitos con mis amigos, la paso súper parchado, venían a mi casita, yo cumplo años, los invito a las 10 de la mañana, nos ponemos una música bien chilling, nos comemos unos honguitos. Yo ahí recomiendo que la dosis sea una dosis básica, solamente como para setear el parche, y a mí me parece que ahí es donde hay más peligro, porque no todo el mundo tiene el cuidado en un contexto recreativo que hay que tener de la toma de la psilocibina. Y aquí quiero hablar de un término que no es mío, que yo no me inventé, pero que me parece que es importante dejarlo aquí, pertenece a la escuela a la que yo estudio, de Caminamos con Corazón, y es que sea cual sea el contexto, ceremonia, terapia o recreativo, tú estés en un espacio que ellos llaman paz con S, P-A-S, que sea un espacio potente, amoroso y seguro. Y quiero entrar por el seguro. Muchas de las situaciones que han hecho famosos a los hongos en este tiempo no es precisamente los resultados positivos del consumo de psilocibina, sino más bien la cantidad de situaciones que se salen de control con los hongos, precisamente porque no se creó un espacio seguro para que las personas pudieran hacer esa toma. Y seguro incluye que sea un lugar donde tú puedas perder el control de tu cuerpo, de tu mente y de tu ser y estés cuidado. Y seguro es tu vida no corre riesgo, y seguro es tu integridad no está en peligro. Amoroso, que tu guía también sea una persona que te pueda acompañar con amor, porque no hay nada más hermoso que acompañar a una persona en un proceso con psilocibina mirándola con amor, siendo compasivos, sin juicio, sin opinión. Cuando uno está acompañando a una persona en una terapia de psilocibina, uno es eso, uno es un acompañante, uno es un faro,
Uno no interviene en el viaje de la persona, uno no se terapea a la persona cuando está acostada y le dice, ven, hablemos de tu papá, vamos allá a lo profundo. No, uno deja que la persona tenga el viaje y lo acompaña y ya está. Y yo sé, para mis queridos colegas que me están escuchando, que esto puede ser muy retador, sí, pero en realidad el terapeuta ahí es el hongo que está con la persona. Y si es en un espacio recreativo, pues este amoroso tiene que ser en un contexto donde tú te sientas cuidado y amado por tus amigos, por tu parche. Yo no recomiendo comerse unos hongos y irse a un concierto. Hay muy malas experiencias ahí. No recomiendo comerse unos hongos, irse a un cine, por ejemplo. Creo que puede ser un muy mal viaje. Y potente es que tengas esa dosis que tienes que tener para lograr el objetivo que estás buscando. Si es una mini, si es una micro, si es una macro, si es terapéutico, si es ceremonial. Entonces, este contexto es muy importante. Y es un poco, podría decir yo, que el 85% de los motivos por los cuales yo me siento a hacer este episodio hoy y a exponerme también a compartirles este saber, porque creo que cada vez se está desdibujando más un contexto que realmente sea provechoso para las personas que toman la decisión de hacer sus experiencias y sus tomas de psilocibina. Entonces aquí quiero compartir algunas de las banderas rojas que creo que es importante que sepas. Primero, no está bien que toquen tu cuerpo físico y que tú te sientas incómodo en este toque durante la toma. No importa el contexto, ceremonial, terapéutico o recreativo. Si algo no se siente bien, no se siente bien. No está bien que el momento en el que tú estás en tu toma sea grabado y mucho menos compartido en redes sociales con o sin tu consentimiento. Estás en un estado expandido de conciencia. Es un momento sumamente íntimo. Por favor, colegas, compartamos el set and setting, compartamos el altarcito, compartamos el consultorio, compartamos una foto del grupo al final todos sonriendo, pero no compartamos ese momento tan sagrado en el que el ser está ahí acostado sin ningún tipo de manto, sin ningún velo de la ilusión. Ese es un momento demasiado puro como para uno hacerle un video y luego montarlo a Instagram y decir mi mejor momento de mi hacer. Eso es una bandera roja. Y si a ti te pasó y alguien te grabó, siéntete en la libertad de decirle, oye, brother, baja este video porque no estoy cómoda. Otra bandera roja es que la persona que te está compartiendo la medicina no sepa qué cepa te está dando. ¿Sí? Si es Blue Moon, si es Nepal, si es Shiva, el nombre que sea, que no sepa el nombre de la cepa y que no sepa la dosificación, tiene que encender en ti una bandera roja. Pero yo te diría que de las banderas rojas, o sea, güey, roja gigante, que realmente es un ni lo intentes, es que te den el hongo o te vendan el hongo o te vendan la minidosis o te vendan la macrodosis sin hacerte un formulario de preguntas para saber si tú puedes o no consumir hongos. Porque quiero decirles aquí en este episodio que no todo el mundo puede consumir psilocibina. Y es que de pronto, y creo que aquí es donde nos falta un poco como estudiar a profundidad, y quiero contarles sin temor a asustarlos, pero una de las razones por las que a mí me llevó a estudiar en el año 2021, tomar la decisión de profesionalizar y profundizar en esto de los estados expandidos de conciencia, fue porque compartí medicina con alguien y la verdad es que la cosa se puso muy ruda, muy difícil, fue un momento difícil para esa persona, fue un momento difícil para mí, todo se salió de control, la verdad fue... Por fortuna no pasó nada grave, pero fue una experiencia traumática para los dos. Y luego de ese momento, pues uno de mis compromisos fue, creo que tengo que estudiar un poco más de esto, porque de verdad que así como puedo hacer mucho bien, también puedo hacer mucho mal. Y esto me llevó realmente a entender que no todo el mundo puede tomar psilocibina y no todo el mundo puede dar psilocibina.
O sea, tú puedes ser una, discúlpame si te estoy ofendiendo, pero tú puedes ser una sacerdotisa del cacao y tener unas ceremonias de cacao divinas, pero puede que no estés preparada para hacer una ceremonia con niños santos y cacao. No está mal decir, no tengo ni idea. ¿Sí? Tú puedes ser una psicóloga clínica y tener mucha información de la psicología clínica, pero si tú no tienes una formación previa del trabajo con psilocibina, puede que no puedas sostener una terapia con psilocibina para tu consultante y hay que prepararse. Y yo creo que parte de la responsabilidad que tenemos como colectividad es cuidarnos los unos a los otros. Y yo como terapeuta cuido a las personas que vienen a mí preguntándoles para determinar si están o no listas para tener esta terapia con psilocibina. Y el que quiere venir me cuida a mí contándome y siendo honesto de lo que tiene y lo que no tiene para poder tener la terapia de psilocibina o poder hacer la ceremonia. Incluso, se los digo así, cuando mis amigos, que es un grupito muy cerrado, viene a mi casa a comernos unos honguitos de parche, así, chilling, mini dosis, ellos saben que a mí me gusta así tuneadito, yo les pregunto, les hago un cuestionario para saber cómo está su salud en ese momento, cómo está su mente, cómo está, sé que toman ciertas medicaciones, incluso a veces les propongo suspenderla. O sea, esto no puede ser una moda en donde todo el mundo come y no pasa nada. No, es sumamente delicado. Entonces quiero dejarles aquí como algunas contraindicaciones de quienes no deberían consumir psilocibina sin tener un diagnóstico médico o psiquiátrico previo a la ceremonia o a la terapia. Y primero es las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental diagnosticada o que sienten que están en un cuadro de ansiedad o de paranoia o en un cuadro importante de una crisis mental. La verdad no es recomendado que te comas unos hongos si no tienes un acompañamiento terapéutico previo o si tu psiquiatra o tu psicólogo te da el go para que puedas hacer esta ceremonia o esta toma. Para las personas que toman antidepresivos, para las personas que toman ansiolíticos, incluso si han suspendido semanas antes de la ceremonia, es mejor que lo informen para que quienes están sosteniendo la toma sepan que ustedes están en este cuadro. Y ojo, esto aplica para la ayahuasca, esto aplica para el San Pedro, esto aplica para el sapo, esto aplica para el cambo, esto aplica para todo. Y no es porque no lo puedan hacer porque no, sino porque de verdad no hacerlo puede estarlos cuidando de una experiencia traumática, un infarto, un ataque de pánico excesivo, una pérdida de control, un ataque de violencia contra la persona, un aneurisma, o sea, pueden pasar de verdad muchísimas cosas que yo veo en este momento todo como tan light con los hongos que digo, no, de verdad pasan cosas. Por ejemplo, hay muchas personas que, y esto va a sonar curioso, pero hay muchas personas que toman litio o que toman algún tipo de medicación para trabajar el sistema nervioso, que tienen episodios de fibromialgia, dolores crónicos o toman drogas de uso crónico. Estas personas deberían tener una consulta médica y una consulta psiquiátrica antes de ir a una experiencia con psilocibina. También hay muchas personas que toman medicinas naturales que no saben que hay ciertas medicinas naturales que tienen una interacción que no es tan chévere con la psilocibina. Por ejemplo, si usted toma este ginkgo biloba, que es súper popular, avise porque ahí hay una contraindicación. Si usted toma regaliz, que ahora tanta gente toma regaliz, la hierba de San Juan, ahí hay que avisar. Incluso drogas para el manejo del dolor que son tan comunes como el diclofenaco, el tramador, el que ahora cada vez la gente más lo toma, pues definitivamente ahí hay una interacción que no es tan chévere con la psilocibina y que si a usted no le están haciendo, y quiero cerrar aquí como este capítulo de las advertencias, como alcohol, anfetaminas, estimulantes, opioides, si a usted no le hacen una encuesta de hace cuánto lo tomó o cómo está su salud, eso es una bandera roja. Ahí usted debería levantar la mano y decir, uy, creo que esta no es la persona. Y sin dudarlo, también tener la autonomía de decir, no, no quiero experimentar contigo.
Y ya en este último capítulo de como de banderas rojas y de advertencias, y sé que este capítulo también lo pueden estar escuchando madres que ven que sus hijos están empezando a tener experiencias con psicodélicos y les pasan este episodio, o de pronto tú eres una persona joven o un menor de edad que está pensando tener una experiencia. Lo que yo te diría es, no hay prisa. De verdad, permite que tu cerebro termine el proceso de maduración natural, porque es que las secuelas de consumir algún tipo de sustancia psicoactiva o psicotrópica antes de que tu cerebro termine esta formación y esa maduración pueden ser muy altas. Mira, yo conozco personas que han perdido el habla, que han perdido algún tipo de motricidad por consumir sustancias que no son las adecuadas. Si tus papás no te dan la suficiente confianza o no son ese territorio seguro para compartir que lo vas a hacer, busca un adulto que te dé confianza. Güey, escríbeme por Instagram, todo bien. Pero consulta qué es lo que vas a tomar, con quién lo vas a tomar, en qué contexto lo vas a tomar y si de verdad eso es lo que quieres tener en ese momento. Y, y lo que yo le diría como madre, pero también como terapeuta y también como una persona que hubiera deseado que a los 18 años alguien la mirara a los ojos y le dijera, no es necesario que te vayas a un estado expandido de conciencia cuando no hay nada más psicodélico que la realidad. Hoy yo te quiero decir, de verdad, primero disfrútate la vida así como te la estás disfrutando y luego nos metemos un viaje. Y si quieres realmente consumir algún tipo de sustancia, busca un profesional en eso. La primera vez, de verdad, evítatela en una fiesta donde nadie le importa cómo te va, porque la experiencia puede ser traumática y muy, muy incómoda. Entonces, no sé si me siguen en todo este episodio que hoy les quería grabar y que ya está llegando a su fin, y por qué le puse este título de pues la psilocibina, moda o medicina, porque yo sí siento que es importante empezar a dejar este tipo de contenido al aire para que las personas, todos entendamos la responsabilidad que hay en ofrecerla y en recibirla, y la responsabilidad colectiva que se empieza a crear en este consumo que no es malo o bueno, es perfecto si le sabemos dar todas las posibilidades de crecimiento que nos da, pero también es terrible si lo hacemos en contextos que no son. Y quiero cerrar haciendo un llamado a todos mis colegas, hombres, mujeres, que hoy estamos acompañando estos procesos con psilocibina, a que seamos muy responsables, porque cada persona que llega a nosotros es un ser humano que es una cajita de Pandora que está viniendo a nosotros porque confía en nosotros. Cuidemos esa confianza, cuidemos esa experiencia, cuidemos a esa persona. No todos son números, no todo es ventas, no todo es uno más para mi ceremonia para llenar el cupo. Con esto, la verdad es que es sumamente delicado. Les voy a dejar también en la descripción de este episodio toda la información, bueno, el correo electrónico y la página web de Caminamos con Corazón, si ustedes de verdad quieren profundizar más en su formación académica para acompañar a personas, porque sí creo que es muy importante. Y bueno, pues decirles a todos y a todas que este episodio es como una puerta abierta que dejo para que en comentarios también me hagan preguntas, para que si quieren que profundicemos en algún otro tema o en alguna otra planta o en alguna otra sustancia, pues me lo cuenten. Y nos vemos en el siguiente episodio.